ganancia. Bienvenidos, Néstor. Primera vez que se conecta. Hola, Lick. Y Néstor, Mire, yo voy a buscar yo veo que tiene dos cuentas. cuentas, ¿no? Yo veo que tiene dos cuentas, Néstor Castellano y Néstor David Sí, eso Castellano. le explico. Ajá. Ok, yo estoy en mi trabajo, pero mi teléfono cuando entro desde la cuenta de la universidad no me lo carga. Entonces uso la cuenta de la universidad en la computadora del trabajo, porque como aquí estoy a la orilla de calle, entonces lo uso y no me deja nada. Pongo el sonido en el equipo de aquí del trabajo y le doy todo el volumen. Y uso mi cuenta propia para usar el micrófono, porque en la computadora del trabajo no hay micrófono. Ok. Bueno, está bien. Bueno, entonces decíamos que hablábamos de capital de trabajo. Capital de trabajo que como concepto son los activos corrientes que representan la parte de la inversión. Vean acá, ¿qué pasa? Acá, ¿qué pasa de una forma u otra en la conducción normal del negocio? Capital de trabajo dice que son los activos corrientes. ¿Cuáles son esos activos corrientes? Estamos hablando de cuentas por cobrar, inventarios, sobre todo, ¿no? Y que esto dice que pasa de una forma u otra en la conducción normal del negocio, es decir, es lo natural, ¿no? Es la razón de ser del negocio, ¿cuál es? O de cualquier negocio, ¿cuál es? Probablemente una empresa comercial sea comprar y vender, ¿no? Compra para alimentar su inventario y vende para recibir ingresos, probablemente no en el momento, probablemente a cierto tiempo, si está vendiendo al crédito, eso quiere decir que entonces su venta se va para cuentas por cobrar y luego en la cuenta de caja o bancos. Ahí estamos hablando de conducción formal del negocio y que pasa de una u otra forma, ¿no? Esto incluye también la transición de los dólares, ¿no? A los inventarios, que habla las cuentas por cobrar y de nuevo el efectivo, ¿no? Los valores negociables también se convierten en parte de este. ¿Ya? Capital de trabajo neto, es la diferencia que existe entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa. Activo corriente, pasivo corriente, probablemente estemos hablando de solvencia, ¿no? Sobre todo cuando, aquí abajo dice, activos corrientes mayores a pasivos corrientes, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un capital de trabajo neto positivo, ¿no? Activos corrientes menores a pasivos corrientes, ¿qué va a pasar? Tenemos capital de trabajo neto negativo. Esas dos renglones, ¿qué puede significar para nosotros? Más y menos, ¿qué significa, Néstor? ¿Qué pasa si tengo un capital de trabajo neto? Más o menos. Bueno, vamos a preguntarle a alguien más. Vamos a preguntarle a Juan José, ¿qué pasa cuando tengo un capital de trabajo neto positivo? Casi no lo escucho buses. Juan José, ¿qué pasa cuando tengo un capital de trabajo neto positivo? Buenas tardes, licenciado. Podría ser, licenciado, que tenemos capital para poder invertir, sería que tenemos un buen ingreso en la empresa. Ok, sencillo. Sí, Katia, iba a comentar algo, Katia. Sí, Lick, en este caso, cuando es positivo, no quiere decir que la compañía en este caso es capaz de cubrir con sus obligaciones que tiene a corto plazo. Correcto, es capaz de cubrir sus obligaciones a corto plazo y todavía probablemente tenga un excedente como para hacer cierta maniobra, ¿no? Dentro del capital de trabajo y podemos hablar también de un fondo de maniobra que le permite a la empresa todavía estar en condiciones normales sin tener necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento. Cuando el capital de trabajo neto es negativo, ahí sí ya tenemos un serio problema. Habría que pensar qué es lo que se va a hacer o qué está haciendo esta empresa para mejorar esta situación. Capital de trabajo negativo significa que tiene más obligaciones y con relación a su activo corriente, ¿no? Que no va a ser capaz de poder cubrir esas obligaciones, sobre todo muchas veces cuando el inventario es elevado. Ahora, la pregunta es, voy a plantear una pregunta. Si yo les coloco inventario, cuentas por cobrar, valores negociables, ¿cuál de los tres es más líquido?
inventario, cuentas por cobrar, valores negociables, ¿cuál de los tres es más líquido? A mi punto de vista, inventario. ¿Por qué es más líquido el inventario? Porque en este caso es con lo que se cuenta, en cambio con lo que es cuentas por cobrar no está disponible. Y el otro que mencionaba es como, ¿cómo se lo puedo explicar? Rayos, ya me trabé, pero más o menos algo así tengo la idea. Ok, ¿alguien más que desee comentar? Imer, ¿qué piensa de eso? Yo le tengo una pequeña idea. Ok. Con los inventarios, como los tenemos en físico, se pueden liquidar, se pueden vender de inmediato. Si se trabaja el precio, ¿verdad? Y se obtiene la cantidad relativamente más rápido que vender una cuenta por cobrar. ¿Quién está de acuerdo con Néstor? ¿Todos están de acuerdo con Néstor? Bueno, los dos comentarios han ido en dirección a que el inventario es más líquido que cualquier otra cuenta de las tres de los dos restantes, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes Buenas en eso? tardes. Adelante, María Esther. Pues a mi punto de vista sería las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar usted las tiene en algunas ocasiones a cobro a 30 meses, perdón, a 30 días o a 45, ¿verdad? Entonces, el inventario no siempre lo vamos a mover de manera inmediata, pues en algunos casos el inventario se convierte en una cuenta por cobrar, en mi humilde opinión. Ok. Bueno, eso lo vamos a ver cuando establezcamos una política con relación a las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Nos vamos a ver o las necesidades de financiamiento que tenemos o política financiera, por ejemplo. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, o cuál sería el panorama si tuviéramos un inventario, queríamos con el inventario, queríamos con las cuentas por cobrar? Vamos a considerar diferentes escenarios, ¿no? de la planificación financiera, porque de hecho tiene un efecto, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos ordenarlo en función de liquidez, lógicamente vamos a encontrar que los valores negociables son muy líquidos, ¿no? ¿Por qué son muy líquidos? Porque son documentos que decíamos la vez anterior o instrumentos financieros que usted los coloca porque tiene un excedente de recursos. Cuando usted tiene un excedente de, probablemente no sea ni capital de trabajo, probablemente sea capital de trabajo neto, o más allá de eso, o sea, tenga dinero ocioso en la cuenta de banco, por lo general en la cuenta de banco, ¿no? Y decíamos la clase pasada, ninguna empresa quiere tener $100,000 en su cuenta de banco, en su cuenta corriente de banco. ¿Por qué? Porque tanto las personas como las empresas están pensando que si tienen un capital, por ahí lo que están pensando es que lo van a poner a plazo para que le genere algún rendimiento o invertirlo de otra manera en el corto plazo para generar alguna especie de ganancia. Entonces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, invertir a muy corto plazo, ¿no? En títulos de 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo de cuándo piensan utilizar ese recurso. Está en función también de una planificación, es decir, si sé que voy a pagar impuestos los próximos 4 meses, pues yo simplemente lo que voy a hacer, estos excedentes que tengo aquí los puedo invertir probablemente en títulos de fácil conversión en efectivo para tenerlo disponible y poder cumplir esa obligación en el futuro. Y así sucede con varias situaciones, ¿no? De las empresas. Hay empresas que invierten incluso que en la noche, ¿no? Y mañana probablemente están sacando su dinero. Dependerá de dónde estén invirtiendo, ¿no? Si invierten en la bolsa de valores, probablemente ahí puedan ellos comprar y vender con mucha frecuencia, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieran hacer las empresas. Entonces, vamos a colocar valores negociables. Decía María Esther que las cuentas por cobrar, probablemente cuando hay una buena política de créditos y de cobros, probablemente sea la mejor opción tener las cuentas por cobrar que el inventario. De hecho, el inventario me va a costar un poco más venderlo, ¿no? Al venderlo, todavía dice María Esther, probablemente eso ni siquiera sea un ingreso para la compañía, es decir, ni siquiera va a ser efectivo, constante y sonante para la empresa. Entonces, va a pasar por unas cuentas
por cobrar, que es la venta al crédito, y luego va a regresar a efectivos y equivalentes. Entonces, si lo quisiéramos clasificar por orden de liquidez, lógicamente van a estar los valores negociables, las cuentas por cobrar y el inventario. Por ahí ustedes se dan cuenta que cuando los que ya llevaron análisis de estado financiero, cuando ustedes hacen la prueba ácida, se recuerdan que ¿qué queda fuera de la parte del activo corriente? Hay una cuenta que la dejamos fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que en función de que el inventario cuesta un poco más convertirlo en efectivo, se limita, se aparta, ¿no? O se separa. ¿Cuál es esa cuenta? Bueno, básicamente nos da ahí, ¿no? La prueba ácida es activo corriente menos pasivo corriente menos el inventario. ¿Por qué le quitamos el inventario? Porque estamos buscando que el resultado sea muy líquido para hacer un análisis sobre las obligaciones que nosotros tenemos. ¿Y por qué en el análisis dice que quitamos el inventario? Porque el inventario existe esa razón, ¿no? De que se va a tardar un poco más para convertirse en efectivo. Estábamos acá. Convertirlo entonces los activos por cuentas por cobrar, vean que no necesariamente una venta va a significar un ingreso, no siempre tampoco va a significar una cuenta por cobrar, va a depender de la política de la empresa. Al convertir los activos a cuentas por cobrar y posteriormente en efectivo, obtenemos efectivo que se utilizará para pagar los pasivos, ¿verdad? O sea, ¿de dónde está esperando la empresa para cumplir sus obligaciones? Lógicamente, vender mercadería, pasar por las cuentas por cobrar, recuperar el efectivo y cubrir sus cuentas por pagar. Equilibrio entonces entre la rentabilidad y riesgo. Existe un equilibrio entre la rentabilidad de una empresa y su riesgo. La rentabilidad dice que es la relación entre los ingresos y los costos generados por X uso de los activos de la compañía en actividades productivas, es decir, utilizando los recursos de una manera, pretende obtener una rentabilidad, ¿no? Para el negocio, pero va a depender el tipo de negocio que esté desarrollando, eso me va a exigir de alguna manera alguna especie de riesgo. Ese riesgo tiene que estar de alguna manera alineado con la parte de la rentabilidad. Las utilidades de una empresa entonces pueden aumentar al incrementar los riesgos, es decir, si el riesgo es alto, lógicamente el inversionista, el empresario, lo que va a pedir es un rendimiento mayor. O al disminuir los costos también probablemente de una buena gestión operativa. El riesgo vendría siendo entonces la probabilidad de que una empresa sea incapaz de pagar sus deudas a medida que éstas se vencen o se vayan venciendo. O sea, ese es el riesgo, ¿no? Compra demasiado inventario, lo tiene almacenado, pues tiene una garantía, ¿no? Que compró, que invirtió. Ahora, así como invirtió, pudo vender esa mercadería disponible, probablemente no sea tan fácil, ¿no? Entonces, a pesar que tiene ahí almacenado y probablemente diga, bueno, tengo el respaldo del inventario, pues no necesariamente eso le va a dar la solvencia o la liquidez, perdón, para poder cumplirle las obligaciones o para poder cumplir las obligaciones que tiene que hacer en la medida que esto van venciendo. Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? El capital de trabajo entonces de la empresa negativo se vuelve un riesgo. Cambio en los activos corrientes, cambio en el nivel de los activos que afecta el equilibrio rentabilidad-riesgo. En este se muestra usando la razón entre activos corrientes y activos totales. ¿Cuál es el porcentaje de activos totales que es corriente? Es decir, ahí hacemos una separación entre los activos corrientes y los activos no corrientes. Y hacemos cuál es el porcentaje, ¿no? Esto está relacionado, lo que les mencionaba, creo que al inicio, con una estructura de capital. Dentro de las compañías o dentro de las empresas, siempre vamos a hablar de una estructura de capital que nos permite hacer un análisis más adelante, no con ustedes quizás, pero sí con los compañeros que van para Finanzas 2, hacer un análisis en función de capital con respecto al apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, que tiene que ver con cómo está financiado o cómo está siendo financiado los activos, tanto corrientes como no corrientes. Luego, cambios en los pasivos corrientes, cambio en el nivel de los activos que afectan el equilibrio de rentabilidad y riesgo. En este se muestra usando la razón entre pasivos corrientes y activos totales, es decir, qué porcentaje de activos corrientes tenemos comprometidos, tenemos garantizado con los activos totales. El porcentaje entonces de los activos totales que está siendo financiado con pasivos corrientes probablemente, es decir, buscamos el equilibrio, ¿no?
por ahí hay una teoría que manifiesta que los activos no corrientes deberían de ser financiados por activos, por pasivos no corrientes también, ¿no? De igual forma, los activos corrientes deberían de ser financiados con pasivos corrientes. Y dentro de eso entonces caemos en el ciclo de conversión del efectivo, ¿no? Este dice que mide el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, que comienza, más adelante también vamos a entrar en detalle, que comienza desde que la empresa compra el producto, la mercadería, lo tiene disponible en inventario, pasa por la venta, luego por las cuentas por cobrar y luego retorna paga a los proveedores y luego retorna o la diferencia retorna a la cuenta de efectivo, ¿no? Ese es básicamente el ciclo de conversión del efectivo. ¿Cuánto tiempo se tarda desde que usted compra hasta que recupera nuevamente esa inversión? Y ahí jugamos con los tiempos, ¿no? En cuestión de días, cuántos días, por ejemplo, cuántos días es el ciclo operativo de la empresa, cuántos días son las cuentas por pagar, cuántos son los días de las cuentas por cobrar, y hacemos cuántos son los días del inventario, por ejemplo. Entonces, entre todos estos días hacemos una fórmula por ahí, matemática, y determinamos cuál es el ciclo de conversión del efectivo en cuestión de días. Y eso tiene que ver, lógicamente, con la planificación financiera a corto plazo. Y viene algo interesante, ¿no? Aquí terminamos la parte como teórica de esta planificación, pero viene aquí a una parte quizás un tanto más interesante, ¿no? Y que creo que es de ponerle atención, que es esta parte. Presupuesto de tesorería, que está relacionado a la planificación económica financiera a corto plazo. Más adelante incluso esto lo podemos relacionar a un cash flow o a un presupuesto de flujo de caja. Pero vamos a decir que entonces el presupuesto de tesorería es un instrumento que me permite hacer previsiones de tesorería a corto plazo y consiste en conjugar sobre un horizonte del tiempo determinado los cobros y los pagos futuros de la empresa. ¿Con qué finalidad? De tomar medidas correctas necesarias para evitar desajustes. ¿Cuáles son los desajustes que usted puede tener en un presupuesto de tesorería o en una empresa como tal? Pues podría tener desajustes como que le falta dinero para cubrir ciertas obligaciones, o también que le sobra demasiado dinero y no es conveniente tener mucho dinero en las empresas. Elaboración, entonces, dice acá que los presupuestos de tesorería se hacen a partir de la información disponible, tanto contable como extracontable, que se proyecta sobre el futuro. Es decir, estamos hablando de una proyección, por eso es que es un presupuesto, porque no es de algo que ya aconteció, sino de algo que va a acontecer sobre hechos que probablemente usted conozca, ¿no? Si usted ya tiene programado cuáles son las cuentas que va a cobrar en el mes de febrero, es decir, usted ya debería de saber desde que venció el mes, cuáles son las cuentas que se van a vencer o cuáles son las cuentas que va a estar cobrando este mes, y eso se convertiría en sus ingresos, ¿no? Por consiguiente, tienen también los documentos por cobrar o los documentos por pagar o cuentas por pagar, y también serían sus salidas de dinero. Entonces, está previendo, ¿no? A través del futuro, a través del tiempo, hablemoslo de un mes, 2 meses, 3 meses, del tiempo que usted quiera programarlo, ¿no? Siempre estamos hablando en términos de un año, porque estamos hablando dentro del corto plazo. La estimación es entonces, en ese tiempo usted va a determinar qué necesidades tiene la empresa y, dependiendo de los resultados, tomar ciertas decisiones. Ahí se vuelve lo interesante. Dependiendo entonces de las necesidades de análisis, en el documento del presupuesto de tesorería configurar los flujos de dinero de forma que queden claramente diferenciadas las entradas y las salidas. Ambas las pondremos a agrupar por su origen como ordinarias y extraordinarias. Vean. Esto ya es algo práctico, ¿no? Y por favor pongan atención porque acá hay también una tarea sobre esto, ¿no? Que es un presupuesto de tesorería, un flujo de caja que vamos a hacer. Presupuesto de tesorería entonces va a estar compuesto por los grandes rubros, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes rubros? Estamos hablando de los cobros, estamos hablando de los pagos y estamos hablando de los ordinarios y los extraordinarios.
¿Podemos diseñarlo de esa manera? El instrumento sí. Es un instrumento que hoy en día se utiliza o utilizan muchas empresas para saber cuáles van a ser sus necesidades al final de un periodo determinado, de un mes por lo general, y hacer ciertas proyecciones o tomar ciertas decisiones para realizar ciertos proyectos a futuro. Los cobros dicen que son los más usuales procederán de las ventas, es decir, los ingresos que podamos obtener, por lo que hay que estar atento a todos los aspectos relacionados con las mismas, es decir, hay que saber de qué manera decía, cómo estamos vendiendo, si estamos vendiendo una política de crédito, en función de una política de crédito, habría que ver cuándo se nos están venciendo los créditos que estamos otorgando, los plazos y las condiciones, ¿no? Por consiguiente, los pagos dicen que son más fáciles de prever que los cobros, pero atienden a muchos más conceptos, por lo que es conveniente diferenciarlos lo más posible. Se puede distinguir dos tipos de pagos. ¿Cuáles son los pagos ordinarios? Son aquellos con los que se hace frente al funcionamiento normal de la empresa, es decir, estamos hablando de los gastos o pagos netamente operativos, ¿no? Y los extraordinarios son los que se destinan a compra de activos fijos, es decir, estamos hablando de un presupuesto de capital, por ahí quizás nos salimos un poco, ¿no? Pero que el presupuesto de capital probablemente en la adquisición de activos fijos o de larga duración probablemente esté incluido dentro del presupuesto de tesorería. Interpretación de los datos. Para poder analizar un adecuado análisis de la tesorería, se han de interpretar todos los datos que proporcionan los presupuestos de tesorería, buscando las causas, soluciones, planificando la actuación, tanto si producen un déficit como si se produce un superávit. ¿Cuándo se produce un déficit? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo tenemos un superávit? ¿Cuándo es positivo? Corrección de desequilibrios. Las acciones para la corrección de desequilibrios se producen para financiar los déficits o invertir los superávit que excedan los límites de seguridad. Es decir, una empresa va a saber cuál es su límite de seguridad. Ok, yo necesito tener en cuenta de caja y bancos no más de $10,000. ¿Por qué? Porque luego va a haber una fluctuación de entre cobros y pagos que probablemente me mantenga mi nivel operativo. Pero mi flujo, pero mi base estable tiene que ser mínimo $10,000. Partimos de ahí, ¿no? Que lo mínimo que debe tener en caja y banco debería ser $10,000. Solo estoy colocando una cantidad por ahí. Ahora, hay empresas que probablemente por la necesidad que tienen, el tipo de operaciones que tienen, necesitarán un poco más, ¿no? Necesitarán miles de dólares. En el caso de una empresa pequeña probablemente sea suficiente. La gestión financiera, entonces, delimitada entre los largos y los cortos plazos, obliga a hacer previsiones a través de diferentes instrumentos, puesto que la capacidad de maniobra, dependiendo del tiempo, no será la misma en un caso que en otro, y tampoco serán los mismos instrumentos utilizados. El presupuesto de tesorería, entonces, es un instrumento que permitirá hacer previsiones de tesorería a corto plazo, valga la redundancia, ¿no? Se calcula a partir del balance previsional obteniendo del presupuesto de ingresos y gastos y las inversiones proyectadas a largo plazo del año presupuestado, ¿no? Es decir, que incluso podemos tomar de base el presupuesto que hemos elaborado para un periodo X. Para gestionar el presupuesto disponemos de un doble formato, formato clásico, presupuesto de tesorería, y formato de origen y aplicación de fondos. A mí me gusta utilizar el formato clásico, que es presupuesto de tesorería, más que el formato de origen y aplicación de fondos. El formato de origen y aplicación de fondos, ¿se recuerdan qué tiene o qué rubros involucra o contiene ese formato? ¿Se recuerdan ustedes? Los que llevaron análisis de estados financieros, ¿se recuerdan qué rubros tiene? ¿Se recuerdan? Los tres rubros que encontramos en el formato de origen y aplicación de fondos. Eso lo encontramos en un estado financiero básico, ¿no? ¿Se recuerdan? Por ahí están los tres rubros, ¿no? Que estamos hablando de actividades de operación, estamos hablando de actividades de financiamiento y estamos hablando de actividades de inversión, ¿no? Entonces, es allí donde estamos conjugando el formato de origen y aplicación de fondos, compuesto por estas tres actividades principales.
Para no confundirlo, por eso digo, me gusta más utilizar el formato clásico presupuesto de tesorería, que es simplemente entradas y salidas de dinero. El presupuesto entonces definirá las necesidades de financiamiento de capital circulante o corriente. ¿Cuál es el capital que requiere la empresa? Aquel que le va a llevar a cabo sus operaciones en el día a día, ¿no? Para que la empresa sea realmente efectiva, deberá ser actualizada regularmente para realizar, aquí la redundancia, ¿no? El análisis del presupuesto de efectivo. Vean, el presupuesto de tesorería está relacionado también al presupuesto de efectivo. El control y seguimiento de la tesorería en las empresas debe ser un ejercicio de gestión constante que permite anticipar a los posibles fluctuaciones de flujo de fondos. Ahora, ¿ustedes han escuchado de este instrumento, de este recurso en alguna empresa? ¿Ya habían escuchado? Me gustaría saberlo también. ¿Han escuchado o han visto que en alguna empresa se trabaja con este instrumento de flujo de tesorería o presupuesto de flujo de caja? Más de alguno lo ha utilizado, se familiariza con lo que estamos hablando, porque eso es bien práctico. Eso es bien práctico. Licenciado, sería como la caja chica. Más o menos. Incluye otros aspectos, ¿no? Digamos que la caja chica es parte de, porque está utilizando recursos para pagar, para comprar, a lo mejor en pequeñas cantidades, pero ahí lo tiene, ¿ya? Y lo está alimentando productos de qué? Una liquidación por un reintegro, ¿no? Pero necesita usted saber cuánto dinero debe de tener para poder para poder cumplir las obligaciones en ese tiempo, ¿no? Por lo general, siempre les he comentado mi experiencia. A mí yo estoy obligado incluso a trabajar con un flujo de efectivo, ¿no? ¿Cuáles son un destino? ¿Cuáles son mis ingresos? Por ejemplo, si voy a recibir ingresos extraordinarios provenientes de compañías subsidiarias, por ejemplo, lo coloco ahí, ¿no? Porque es dinero que probablemente va a ingresar y que va a estar disponible. Y por el otro lado, también debo considerar todos aquellos pagos que son obligatorios para el negocio, ¿no? Salarios, impuestos, comisiones, bonificaciones, servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces son muy necesarios para el negocio, pero luego usted va a tener probablemente algunos gastos eventuales, ¿no? Que no requieren el momento o que probablemente no son parte de la operación regular del negocio, sino que son, por eso se llaman extraordinarios. Como los presupuestos de tesorería se elaboran a partir de hipótesis, es decir, estamos pensando que a través de las estimaciones que se recuerdan la vez pasada, ¿no? Partíamos de un presupuesto. Decíamos que el presupuesto entonces de tesorería está basado en ¿qué? En hipótesis, ¿no? O en estimaciones. O sea, ¿qué está pensando usted? Bueno, yo parto de que voy a tener $10,000 en la cuenta de caja o bancos, es mi punto de partida, ¿no? O mi saldo inicial. Luego estoy pensando que voy a vender $100,000, por ejemplo, y esos $100,000 estoy pensando que lo voy a vender a un 60% contado y un 40% al crédito. Ok, estoy pensando entonces que de los $100,000 tengo seguro que van a ingresar $60,000, entonces mi disponible serían $70,000, ¿no? Pero por el otro lado también debo de pensar, bueno, esto es lo que estoy estimando, ¿no? O estoy planteando como hipótesis que va a suceder. Estoy pensando que voy a vender $100,000. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar si yo vendo por debajo de los $100,000 o si vendo por arriba de los $100,000, ¿no? Es conveniente entonces variar las mismas para situar ante los diferentes resultados, lo que facilitará la definición de su margen de seguridad más acertado. Es decir, hay que considerar un margen de seguridad sobre lo cual nosotros podamos actuar. Las características del presupuesto de tesorería son, vamos acá, presupuesto de tesorería. Dice acá que sirve para hacer las previsiones de tesorería a corto plazo, es decir, estamos previendo en el muy corto plazo, en un periodo de 2, 3, 4 meses, lo mucho, y por su consiguiente dice, se formula una serie de previsiones diarias que pueden ser semanales, pueden ser quincenales, pueden ser mensuales o pueden ser trimestrales, dependiendo de la necesidad que la empresa o el usuario necesitan. Dependerá entonces si lo quiere hacer diario, si lo quiere hacer semanal. Por lo general, la mayoría de empresas trabajan con presupuestos de tesorería mensuales. Y esto está basado
en función del horizonte, ¿no? O en un horizonte del tiempo. Y ese tiempo que también puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral. Se elabora entonces a partir de información disponible y proyectada dicha investigación sobre el futuro de forma razonable para poner cifras y datos precisos y volumen de compra. Vean, aquí viene un término interesante, ¿no? De forma razonable, ¿ya? Pero ¿sobre qué usted va a pensar que está haciendo su planificación presupuestaria de muy corto plazo que sea razonable? Probablemente va a tener información disponible, ¿no? ¿Cuál es la información? Estados financieros proyectados, estados financieros acontecidos o cerrados de un mes, ¿no? Usted puede, por eso es que les presenté la balanza de comprobación, ¿no? Porque usted puede tomar la balanza de comprobación, usted puede determinar cuánto se va vendiendo mes a mes, cuál ha sido la venta de mes a mes, y usted puede determinar cuál es el comportamiento de las ventas, ¿no? Para hacer las proyecciones necesarias. Dice acá razonable, porque usted puede pensar, bueno, yo voy a vender no $100,000, voy a vender $150,000, por consiguiente le va a dar un ingreso mayor, ¿no? Pero esa hipótesis que usted está planteando, ¿es razonable? Si usted me presenta algo diferente, si el mes pasado vendió $100,000 y hoy me dice que va a vender $150,000, es decir, un 50% más de lo que hizo el mes pasado, yo le preguntaría, ¿por qué? Demuéstreme lo que lo va a lograr o qué va a hacer para lograrlo, qué va a ser extraordinario para hacer esa venta del 50% adicional. Habría que pensar y preguntar, ¿no? ¿Estoy haciendo los cálculos de una forma razonable? ¿Tendrá la información necesaria para hacerlo? Usted sabrá, ¿no? En su momento usted sabrá de dónde está sacando esas proyecciones o estimaciones que usted pretende alcanzar. Las formas y los periodos de pago, precios, volumen de venta, formas y periodos de cobro. Todo eso hay que considerarlo para estar casi sobre la realidad. Es conveniente entonces que el presupuesto de tesorería se comparen las cifras de previsión con las reales, es decir, hacer un comparativo entre lo que hemos proyectado y lo que está aconteciendo, ¿no? Y lo que está resultando en el día a día del negocio. Para que las proyecciones pendientes en el tiempo se corrijan con estos nuevos datos reales. Probablemente se pueden corregir, probablemente no, pero usted pueda de alguna manera estar pendiente y saber de que su flujo se va a ver afectado producto de falta de ingreso. En un documento entonces en el que figuran los flujos de entrada y la salida de dinero de forma ordenada por concepto, ¿no? La clave es el equilibrio entre las entradas y las salidas de efectivo, es decir, cuánto dinero está entrando, cuánto dinero está saliendo. ¿Qué va a pasar si tiene menos entradas pero tiene más salidas? Pues ya, desde ahí ya tiene un problema financiero. Un problema financiero porque va a tener que recurrir a quien le presten. Y hoy en estas circunstancias y en estos tiempos que estamos viviendo, probablemente pues no cualquiera le va a prestar, ¿no? Y si le presta, le va a poner ciertas condiciones seguras para él o para ella, de tal manera que sea capaz de recuperar su plata. Las entradas y salidas ordinarias son aquellas que son habituales en la empresa. Las entradas y salidas extraordinarias son las consecuencias de las operaciones motivadas por actividades no habituales. Es decir, que se salen un poco de la operación normal del negocio. Los pasos que hay que seguir para su elaboración de un presupuesto de tesorería son estos, dice acá. Por un lado, dice que debemos de considerar entonces las entradas ordinarias de dinero, que estamos hablando de acá en este recuadro de la izquierda, entradas ordinarias. Dice que esto nos lleva a un saldo de tesorería ordinario, tiene que ver con las salidas ordinarias del efectivo también, eso nos lleva a tener un saldo de tesorería ordinario, pero también partimos de un saldo inicial, del saldo de tesorería ordinaria, nos lleva, y combinado con el saldo inicial, dice que tenemos un saldo de tesorería del periodo. Esto va a estar también siendo considerado con el saldo de operaciones extraordinarias, que van a tener un efecto sobre el saldo de tesorería del periodo. Estos saldos de operaciones extraordinarias vienen como resultado de entradas extraordinarias de dinero y también los saldos extraordinarios probablemente de pagos, ¿no? Al final de todo esto, la combinación de todos estos recuadros nos da un saldo final. Ese saldo final entonces es el que nosotros debemos de considerar y tomar en cuenta para
para hacer nuestro análisis, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que determinamos un saldo, pero ese saldo puede ser positivo o puede ser negativo. Y dependiendo de la situación que tengamos particular, podemos tomar alguna decisión. Vamos por acá, los componentes del presupuesto de tesorería, seguimos hablando de ello, dice que tenemos los cobros. Se refiere como un cobro, un ingreso líquido o entrada que se obtiene, que obtiene la empresa. La mayor parte de los ingresos proceden de la venta de productos relacionados con la actividad habitual de la empresa, es decir, de las ventas. Estos cobros se les denomina ordinario. Hay que tener en cuenta los siguientes pasos: previsión de las ventas, o sea, es decir, para hacer un presupuesto de tesorería, usted debe tener una previsión de ventas primero. Segundo, un plazo de los cobros, ¿no? Si la política de ventas implica una discriminación de los diferentes clientes y productos, se ha de incluir los datos supuestos para estas alternativas, ¿no? Plazo de los cobros. Okay. ¿Qué tiempo usted está vendiendo? ¿30 días, 60 días, 90 días o está dando más plazo? Una empresa normalmente que no se dedica a financiar o que no es de orden financiero, probablemente pues no tenga más de 60 días, ¿no? Pero si usted está hablando de empresas, aquí voy a mencionar algunas, no es que les haga el comercial, sino que por mencionarlas, ¿no? Ponerlas de ejemplo. Si usted está hablando de empresas como Curazao, por ejemplo, como Omnisport, incluso como Simán, por ejemplo, pues usted va a ver que esas empresas venden mucho al crédito. Pero ¿cuál es la finalidad de ellas? Pues es esa, ¿no? Financiar al cliente, probablemente generar ganancias, no solo producto de la venta de los electrodomésticos, los artículos que ellos disponen, sino también a través del financiamiento. Y hay que considerar en esta parte también IVA, ¿verdad? El IVA que está afectado producto de los ingresos. Posteriormente hemos de ajustar la liquidación del mismo, que se haga con Hacienda o de forma periódica, ¿no? Los impuestos que nosotros estamos obligados a cumplir en la empresa. No podemos considerar, no podemos dejarlos de lado porque al final tiene que tener un efecto por ahí que puede crearnos alguna especie de inconveniente. En todo el proceso, entonces, existen aspectos que pueden determinar la previsión de esta forma. Hay que avisar a los posibles desajustes. Los aspectos a seguir son unificación de criterios, es decir, para su elaboración hay que tener criterios definidos para poder entender qué es lo que se está haciendo y cómo se va a enfrentar los diferentes escenarios que se tenga en un momento determinado. Cuando se habla de contrato para algunos significa pago en el momento de efectuar la venta y para otros pago contra recepción de la factura, ¿no? Un pago inmediato puede ser lo que se conoce como contado rabioso, por diferenciarlo del contado contra giro y recepción de la factura. Es decir, hoy en día hay clientes, por ejemplo, que pagan antes que se les entregue la mercadería y hay otros que pagan en el momento que se les entrega la mercadería, ¿no? Entonces habría que ver también eso, porque hay empresas que hacen su presupuesto de tesorería que está en función de días, ¿no? Si está en función de días, por ejemplo, usted emite una factura y la mercadería lo va a entregar los próximos 3 días, probablemente haya una diferencia también. Los instrumentos de cobro más habituales son el metálico, bueno, hoy el cheque ha quedado como un poco ya desfasado, ¿no? La transferencia hoy que en día está de moda a través de las interbancarias, efecto de recibo, tarjeta de crédito, también un medio de pago muy recurrente hoy en día, los pagarés, que si vendemos al crédito, y recibo negociable. Probablemente ahí sean otros acuerdos que estamos llegando, ¿no? Pero, lógicamente, estamos hablando acá de metálico, cheque, quizás transferencia, y las tarjetas de crédito que hoy en día quizás, si los ponemos en orden, en las formas de pago, vamos a encontrar que más de alguna de estas está en función en primer lugar. Acá está. Los pagos dice que son las salidas de dinero que se producen en la tesorería de la empresa. Por un lado habrá pagos ordinarios, igual como los ingresos, aquellos con los que se hace frente al funcionamiento normal. Por otro lado, los pagos extraordinarios, que son los que satisfacen normalmente vienen de activo fijo. Es decir, que se tiene algún presupuesto ahí en mente, alguna inversión de largo plazo. Los pagos son más fáciles de prever, ya que depende de la propia empresa el grado de compromiso en sus compras. Es decir,
La empresa debe de valorar qué cantidad puede ser capaz de cumplir en un momento determinado. Una empresa no va a comprar solo por comprar y mantener un volumen elevado de cuentas por pagar. Los pagos ordinarios más frecuentes son pago de compras a proveedores, pago de sueldos, salarios, cotización de seguro social, entre otros. También dice que son los pagos de suministro, publicidad, marketing, promoción, liquidaciones de IVA con Hacienda, entre otros. Pues. Hay que tener en cuenta entonces los plazos que nos conceden en nuestras compras los proveedores en general, aunque diferenciando para distintos productos. Y aquí dice la interpretación, ¿no?, del presupuesto de tesorería. Vamos en los resultados ya cuando incluimos la parte de los ingresos ordinarios, extraordinarios, por el otro lado, la parte de los egresos extraordinarios y ordinarios, entonces tenemos un resultado. Ese resultado, entonces podemos hacerle ya un análisis. Para saber entonces si las actividades normales de la empresa generan suficiente liquidez, es necesario diferenciar los pagos y cobros ordinarios de los extraordinarios, si queremos hacer un análisis bien real. A veces el presupuesto de tesorería se prepara en diferentes flujos de caja. Flujos procedentes de operaciones, lo que ya les mencionaba anteriormente, salidas de cajas prioritarias, salidas de cajas discrecionales, entradas de cajas por operaciones financieras, etcétera, etcétera. Y aquí ustedes pueden leer cada una de ellas, ¿no? Las salidas prioritarias normalmente son pagos a terceros, como la amortización de préstamos prioritaria. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Por qué? Porque si usted no le paga a su acreedor, ¿qué va a pasar? Pues que se va a meter en problemas, ¿verdad? Lo va a calificar mal, probablemente en el futuro ya no le dé crédito, etc. Salidas de cajas discrecionales dependen de los gestores de la empresa para pagos de nuevas inversiones, dividendos, entre otros, ¿no? Claro que esto también ya hay un plan, ¿no?, definido dentro del plan de inversiones, ¿no? Y pago de dividendos, decíamos la vez anterior, que si no existe una política de dividendos, lógicamente, pues el inversionista puede pedir su dinero, pero cuando hay una política, usted puede pagarle o no pagarle, dependiendo de las condiciones de la empresa. Entradas de caja por operaciones financieras, aportaciones de capital por parte de los socios o propietarios, ¿no? Financiamiento interno. Con la estructura anterior, entonces, el presupuesto de tesorería se puede calcular las operaciones que proceden del funcionamiento normal de la empresa, saber si hay dinero efectivo suficiente para realizar pagos prioritarios. También tenemos que pensar en los pagos originados por operaciones discrecionales y calcular si esto queda cubierto con las entradas de caja por operaciones financieras. Para hacer el presupuesto de tesorería se tendrá disponible toda la información necesaria para tomar decisiones oportunas, pero para ello tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Otra vez, ¿no? Estos son los aspectos que debemos de tomar en cuenta. Aspectos que hay que tener en cuenta en la lectura de un presupuesto de caja, dice acá, que es similar al presupuesto de tesorería, dice acá. Identificación de las causas que han generado un déficit o superávit de caja. Es decir, no solo porque tengo buen ingreso o buen resultado financiero, me quedo ahí. No, hay que hacer un análisis por qué se tuvo ese ingreso, ¿no? ¿Por qué se tuvo ese superávit? Y peor aún, si es un déficit, ¿no? Hay que todavía tener más cuidado. Planificación de las fuentes de tesorería adicionales en caso de déficit en tiempo y cantidad. Es decir, si tengo un resultado negativo o un déficit, tengo que tener la previsión de pensar que a través del tiempo, en el tiempo que estoy planificando, voy a necesitar ese recurso, ¿no? Y la cantidad probablemente que voy a necesitar. Actuaciones sobre los procedimientos de cobro y pago para evitar los déficits transitorios. ¿Ya? Hubo un tiempo cuando se pagaba con cheque o cuando manejaba sobre todo cheque, por ejemplo, había un tiempo de compensación. El tiempo de compensación probablemente para algunos les afectaba. ¿Por qué les afectaba? Porque esos recursos que si era un cheque de otro banco no lo podía hacer efectivo en el momento, a menos que lo fuera a cambiar en efectivo, ¿no? Pero si lo depositaba, definitivamente en ese tiempo había un periodo de más o menos 3 días para convertirse en efectivo, y eso ya se generaba un desbalance para la empresa en esos 3 días que probablemente podría necesitar el efectivo para cubrir sus obligaciones. Por eso decía que es muy importante que la empresa incluso tenga presente los momentos en que necesita el recurso.
la planificación de la colocación de los superávit de caja en inversiones seguras, líquidas y rentables, es decir, puede colocarlo en títulos de renta fija, títulos de renta fija que no tengan mayores variaciones a través del tiempo y que pueda convertirlos rápidamente en efectivo, pero también sin descuidar la parte rentable, ¿no? Que se vuelva atractivo para el inversionista. Adopción de decisiones sobre déficit o superávit estructurales de caja, es decir, aquellos de larga permanencia. Es decir, si usted tiene un resultado negativo para los próximos meses, negativo, ahí ya tiene un problema, porque usted puede tener un resultado negativo en un periodo, probablemente el siguiente periodo esté diferente. Pero si usted tiene un periodo negativo, el siguiente negativo y el siguiente negativo, es ya un problema recurrente. Y esa sumatoria de todos los negativos le va a dar un valor al final del tiempo que se está presupuestando, probablemente va a ser mayor. Adopción de decisiones sobre déficit, superávit estructurales de caja, es decir, aquellos que de larga permanencia, es decir, cuánto tiempo vamos a aguantar con estar con un déficit. Pero no solo eso, sino que también cuánto tiempo vamos a dejar o vamos a tener efectivo en caja y banco como superávit. Ninguna empresa probablemente esté pensando en eso. Acá vamos a ver cuáles son las acciones que podemos tomar, cuáles son las acciones que tomamos en los diferentes escenarios que probablemente surjan en la empresa. Estamos hablando para corregir los superávit o los déficits de caja, se han de tomar una serie de decisiones tales como, uno, financiación de los déficits, ¿no? Cuando hay déficit de tesorería tenemos que encontrar la forma de financiarlo. Para encontrarla debemos de preguntarnos cuánto necesitamos, en qué momento, de qué manera, etcétera, etcétera. Vean, este punto es importante, ¿no? Porque decíamos que este poder es una de las funciones principales de la administración financiera. Porque decía ya, ¿no? Dentro de uno de los aspectos que mencionaba, que el administrador financiero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar capital o va a buscar recursos de la mejor manera, en las mejores condiciones y de la manera más barata, probablemente. Es decir, hace una conjugación de todo, perdón. Dependiendo entonces del tipo de déficit, la financiación será de una manera u otra, siempre y en condiciones normales. Toda financiación tendrá un costo a través de las cantidades concretadas o mediante el mecanismo de tipo de interés. Es decir, siempre va a haber un costo, ¿no? Te vas a terminar pagando una cuota de interés, una tasa de interés pactada de acuerdo a la conveniencia del que le está otorgando el recurso. Si detectamos el déficit con suficiente antelación, nos permitirá hacer las gestiones oportunas, pero si la detención es a corto plazo, exigirá que dispongamos de mecanismos suficientemente ágiles para poder obtener los recursos. Las fuentes de financiamiento pueden ser bancarias y no bancarias. Ese es un tema un tema de investigación que siempre dejo para ustedes. Las fuentes de financiamiento. Dentro de ello me gusta hablar las fuentes de financiamiento, como lo menciona acá, bancarias, no bancarias, interna, externa, entre otros. Las acciones entonces para las correcciones de los desequilibrios, vamos a hablar a través de las fuentes de financiamiento según su origen. Perdón, las bancarias encontramos los descuentos, encontramos los préstamos, los créditos, pagarés de empresas o financieros, finanzas y avales, etcétera. Y no bancarios encontramos los leasing, los factorajes, las sociedades de garantías recíprocas, sociedades de capital en riesgo. Ahora viene por el otro lado, hemos visto por la parte de los déficits. ¿Qué hacemos cuando tenemos déficit? Ya lo vimos que podemos hacer. ¿Dónde vamos a recurrir? Probablemente lo más probable que se vaya es a la banca. Ahí le van a prestar el recurso si cumple ciertos requisitos. Existe también la financiación comercial actuando sobre las compras y las ventas, así incrementando los periodos habituales de pago y disminuir los cobros. Usaríamos los anticipos sobre las ventas, sobre nuestras ventas, etcétera. De alguna manera jugar con los tiempos, decíamos en un momento también. Colocación de los superávit. Los superávit entonces se pueden producir de forma esporádica o permanente, igual como los gastos, igual como los déficits, ¿no?
Cuando tenemos periódicamente superávit de forma permanente, lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Al final de un periodo, probablemente esto se haya acumulado, ¿no? Porque mi saldo inicial va a ser el saldo inicial de otro periodo que me va a dar como resultado un superávit. Por consiguiente, probablemente si mis gastos son de igual forma que el periodo anterior, eso se va a mantener, ¿no? Produciendo e incrementando ese superávit. Si se produce de forma permanente, habrá que buscar inversiones a largo plazo, es decir, si durante todo el año venimos generando efectivo, ¿ah? Venimos generando efectivo disponible, entonces hay que pensar dónde podemos invertir, ya no solo en el corto plazo, ya no solo en valores negociables, sino en algo más allá de un año. Si se produce de forma esporádica, los productos en los que se puede colocar tendrán que ser de muy corto plazo, ¿no? Decíamos ahí, probablemente sean los valores negociables. Los factores que hay que tener en cuenta en las inversiones son la solvencia, la liquidez y la rentabilidad. Vean, 3 aspectos o 3 palabras clave dentro de las finanzas. Inversiones, solvencia y liquidez, bueno, 4, ¿no? Liquidez y rentabilidad. Ustedes son los conceptos que ustedes han buscado por ahí y que creo que ya los subieron. La solvencia entonces y la rentabilidad son contrarias, ¿no? Cuanto más solvencia, menos rentabilidad o viceversa. Vean, aquí hay una contradicción acá en esta teoría, ¿no? La solvencia y la rentabilidad son contrarias. ¿Por qué? Cuanto más solvencia, menos rentabilidad y viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sucede eso? Si usted es más solvente, tiene menos rentabilidad. Pero si tiene menos solvencia, dice que es más rentable. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que sucede eso, señor? ¿Cómo es que la rentabilidad se ve afectada de forma... la rentabilidad es afectada por una solvencia positiva, si queremos llamar así. Y de cómo esta también se ve afectada si esta es negativa. ¿O por qué? ¿O por qué tiene efecto, no? Siempre estamos hablando de aquí arriba, ¿no? Estamos hablando de las inversiones, de las solvencias de liquidez, pero sobre la rentabilidad, pero que sobre todo aquí hay una palabra que hace falta, ¿no? Que es el riesgo. ¿Ya? Si usted tiene solvencia, ¿qué es lo que está diciendo que sí tiene solvencia? Lo que le está diciendo es que usted tiene capacidad, que usted tiene disponible, que usted no necesita que le presten, que usted esté capaz de cumplir sus obligaciones sin ningún problema. O sea, usted no necesita ir a un tercero a decirle que le preste para cubrir ciertas obligaciones. Por lo tanto, el dinero está seguro. Y como está seguro, significa que no tiene mayor riesgo. Y si no tiene mayor riesgo, entonces la rentabilidad, por ende, es menos. Contrario es que si usted pues tiene ciertas necesidades, lo que va a buscar es financiamiento. Si tiene financiamiento, usted va a exigir entonces, ya, está insolvente, porque está insolvente, lo que va a exigir una mayor rentabilidad y por lo tanto la rentabilidad se va a ver afectada de forma positiva. Dos situaciones contrapuestas, ¿no? Colocación de los superávit, ¿dónde los colocamos? Dicen en activos de entidades públicas, lo podemos hacer a través del gobierno. Sí, ¿verdad? El gobierno tiene títulos ahí de inversión que probablemente habría que evaluar en qué condiciones los tiene disponibles a la venta, ¿no? Cuáles son los rendimientos que está ofreciendo en el mercado, en cuestiones de tasas de interés, en el tiempo, probablemente sean atractivos, ¿no? Y los activos de entidades financieras, es decir, colocar estos recursos en instituciones que se dedican al financiamiento. Por lo general, hoy en día también las empresas no solo se están dedicando o más bien están inyectándose de capital, sobre todo las partes de las empresas financieras, llamémosle banco, siempre llaman a inversores, ¿no? A que depositen su dinero a una tasa X, ¿no? Valga el comercial, por ejemplo, Atlántida dice que está ofreciendo una tasa de interés, creo, más o menos como una rentabilidad de $300 más un crecimiento de $500. Es decir, que en un año probablemente por $10,000 estén dando como $800, ¿no? Si yo divido los $800
más o menos 850. 850. ¿Cuál sería el grado de rentabilidad que tiene esta inversión? Estamos hablando del 8.5%, ¿no? Que le estarían dando anual, 8.5% de rentabilidad, lógicamente. Si hacemos la sumatoria entre el dinero disponible que le dan en el momento y lo que genera a través del tiempo. $850 dividido entre $10,000 le va a dar 0.85, es decir, el 8.5% que le estarían generando en términos de rentabilidad. Activos de empresa, usted puede comprar la empresa y ese sí es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque usted compra activos de empresa que no sabe si va a ganar o va a perder. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque usted está comprando títulos, valores que son negociables en el mercado, pero que pierden valor ¿de qué forma? ¿O qué les afecta a los activos de empresa? Probablemente estamos hablando de las acciones. ¿Cómo los pierde? Pues a través de una baja, de una poca demanda que exista, ¿no? Siempre entonces que el producto sea negociable en el mercado, no habrá problemas de liquidez, instrumentos más usuales. Vamos a ver acá. Dice acá la colocación de los superávit, los instrumentos que se pueden utilizar, dice dentro de los públicos tenemos las letras del tesoro, los pagarés del tesoro, los bonos y obligaciones del tesoro, y los privados dice que hablamos de las sesiones de crédito, pagarés bancarios, bonos y obligaciones privadas, bonos. Las empresas se pueden financiar a través de bonos, sí se pueden financiar a través de bonos, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, yo voy a comprar un bono que vale $1,000, por ejemplo, y me van a dar una tasa de rendimiento de ¿qué? 6%. A una tasa de 6%, pero si todavía me dicen que me lo van a dar con descuento, es decir, que el título que estoy adquiriendo tiene un valor nominal de $1,000, pero me lo están montando en 950, lógicamente, y todavía me están dando un rendimiento de ¿cuánto decíamos? Del 6%, haga la cuenta cuánto es el rendimiento al final del periodo. Estamos hablando de $1,000 por el 6%, estamos hablando que le va a dar $60. Pero $60 y le hicieron un descuento de $50, significa que usted tendría 60 más 50, tiene 110, dividido entre los 1,000, usted tiene una rentabilidad del 11%. Es decir, que le están dando más, pero ¿por qué le darían más? ¿Por qué le beneficiarían con 4%, 5% adicionales? Más o menos. Por las mismas condiciones de mercado. Las empresas, como requieren atraer capital, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ofrecer más condiciones favorables para el inversionista. Y ahí dentro de la evaluación de acciones y obligaciones, pues probablemente caben muchos conceptos y muchos términos, ¿no? Pero acá estamos viendo cómo invertir los excedentes de parte de las empresas. Para los superávit, entonces, se puede recurrir a la política comercial usando los anticipos a los proveedores. Siempre iría el anticipo con un tipo de descuento o bonificación, lo que reduciría en un rendimiento. Si no es así, sería mejor acceder a otro tipo de acciones, ¿no? Que realizar para la empresa. Y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo ya en la práctica, ¿no? Ok. Veamos este ejemplo. Estamos 17:45, estamos hablando que nos faltan 25 minutos, ¿no? Creo que podemos explicar. Okay. Vean, vamos a hacer un ejercicio como tal, vamos a hacer varios ejercicios como tal, ahí tengo planteado algunos. Ok, esta empresa, ¿no? Vamos a hacerlo bien sencillo. Miren, por un lado, vean este formatito que tengo acá, ¿no? Tenemos un saldo inicial, miren, este tiene un problema, ¿no? Tiene un saldo inicial en negativo. Gente, desde ya comenzó con problemas. Dice que a esa fecha, ¿no? El 31 de julio de ese año, de 2017, dice que tenía un saldo negativo de $15,000. Pero dice que está pensando que puede tener saldos en caja y bancos, 8,632, y piensa, pues por la situación, ¿no? Que está en negativo, piensa pedir un préstamo, ¿no? O alguna de las consideraciones que tomen es que va a pedir un préstamo de $60,000.
¿Cuál es su disponible? Ya tiene acá menos incluso de lo que prestó, ¿no? ¿Cuánto prestó? $60,000. $60,000, pero actualmente si sumáramos los 8,632 más los 60,000, usted tiene ahí los 68 menos el 15,632, ¿no? Tiene disponible $53,000 para hacer cumplir con todas las obligaciones que tiene. Aquí estamos hablando, creo que esto va por semana. Quiero ver 708, 707. 0708, 1407, creo que aquí hay una variación, ¿no? Hay una diferencia en la fecha. Aquí dice que parte del 3107, aquí está bien, 0708, aquí es 1408, 2108 y sucesivamente, ¿no? Esta fecha está mal. Luego dice que se va, ahí tenemos el primer rubro, ¿no? Que es la parte de los ingresos. Luego tenemos la parte de los pagos. En la parte de los pagos dice que incluye los rubros de proveedores, allá tiene con $16,000. Luego dice que tiene por otros conceptos, no sé qué está pagando, ahí había que preguntarle ahí, $35,000. El total de pago es $51,000. ¿Cuánto tiene el saldo provisional? Dice que el saldo provisional es $2,000. Ahí estamos en las actividades ordinarias. O sea, todo esto que tenemos acá son actividades ordinarias. Vamos a lo extraordinario. Dice que en lo extraordinario, entonces, ya determinó un resultado ahí provisional de $2,000. Luego dice que tiene otros cobros, que probablemente sean por otros conceptos, y que va a tener $3,000. Y dice que va a tener, teníamos los pagos. Bueno, aquí tiene un saldo, pero aquí dice que tiene los cobros, ¿no? Bueno, tiene los cobros, entonces, en los cobros tiene por conceptos de otros conceptos y conceptos de cliente que probablemente sean las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que también son ordinarios. Luego dice que tenemos los cobros en total de $83,000. ¿Cuál es el saldo disponible? El saldo disponible es $85,000. Perdón. Vean, comenzó con $85,000, al 7 de agosto termina con $99,000. Al siguiente, que es el 14 del 8, dice que llega a $47,000, pero el 21 del 8, miren hasta dónde llega, $5,000. El 28 del 8, casi para cerrar el mes, dice que tiene un déficit de $38,000 que hizo saber. 4 de septiembre dice que sigue teniendo un déficit, ¿no? De $42,000. De $42,000. El 11 de septiembre dice que aquí se recupera, ¿no? Y tiene $8,000, está positivo. Y el 18 de septiembre dice que se queda con un saldo negativo de $1,000. Pero el 25, ya para cerrar el mes, se queda con $77,000. Vean cómo hay estas fluctuaciones, ¿no? Bien, que va cayendo, negativo, luego hay positivo y negativo. ¿Cómo está afectando ese flujo, no? O el presupuesto de tesorería está variando en función de los días que van transcurriendo. Entonces, diferencia entre un presupuesto económico y un presupuesto de tesorería. Por eso decíamos la planificación económica y financiera. No es igual una planificación económica a la financiera. Dice acá, el presupuesto económico, ¿qué incluye? Dice acá, incluye las ventas, servicio 1, servicio 2, tenemos el total de ventas. Tenemos los gastos directos, entonces tenemos de personal, aprovisionamiento, entre otros. Total de gastos directos, margen bruto, otros gastos, tenemos resultados de explotación, amortizaciones y tenemos el resultado del ejercicio. Por este lado tenemos los cobros, ¿va? Tenemos el servicio 1, servicio 2, igual, tenemos el total de cobro. Luego tenemos los pagos, miren, no habla de ventas, habla de cobro. Luego tenemos los pagos, dice que van pago personal, pago de aprovisionamiento, pago de otros, amortizaciones, amortización de préstamo, total pago y determinamos un cash flow mensual
y al final tenemos un resultado acumulado. Acá está otro ejemplo también, y aquí lo hemos hecho por trimestre. De enero a marzo, abril a junio, julio a agosto, septiembre, aquí septiembre se quedó solito, y se hizo de octubre a diciembre. En este periodo entonces hay una venta de $20,000, la venta 2 que $10,000, y eso dice que, aquí habría que ver, ¿no? Porque aquí dice que está sumando $90,000. Total $90,000, no sé de dónde trae el resto, ¿no? Que hay $70,000. 126, probablemente esto habría que ver de dónde lo traen. Luego dice que están los gastos de personal, están destinados acá, tenemos el aprovisionamiento que está por acá, los otros gastos que están por acá, las amortizaciones, amortización de préstamo, y nos da un saldo final que tenemos acá. Y así sucesivamente, ¿no? Con la parte de presupuesto de tesorería. Acá lo vamos a explicar un poco. Tengo este formato. Este formato probablemente que vamos a estar utilizando. O probablemente les ponga otro. ¿Por qué? Porque, miren, este está bonito, ¿no? Podemos utilizar el cobro por las ventas, los otros ingresos, los otros cobros que no tengan que ver con relación al negocio. Luego tendríamos el total de cobros, que sería la sumatoria de estos tres, ¿no? Este más este más este. Ya. Tendríamos acá el total de los cobros. Luego tendríamos los pagos, que es la salida de todo en estos conceptos, ¿no? Que lo tendríamos acá, y tendríamos un resultado neto mensual, y tendríamos el acumulado, que tendría que ser esto, menos esto, ¿no? Tendríamos un resultado acumulado. Tendríamos que irlo sumando. Sucesivamente, eso se nos convierte en el saldo inicial del siguiente periodo. Aquí hay una razón. Ok. Denme su opinión, por favor. ¿Qué piensan ustedes al respecto de lo que estamos viendo en este momento? ¿Me están entendiendo lo que estamos hablando? ¿Están entendiendo de qué estamos tratando acerca del flujo o presupuesto de tesorería? ¿O estamos desconectados? Ajá. ¿Están conmigo o se fueron? Yo aquí estoy. Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia? ¿No? Ustedes me pasan como con unos chicos que tuve en una materia de química y farmacia. Tenía como 23 alumnos, y bueno, toda la clase me pasaba hablando yo, porque los alumnos nunca hablaban, ¿no? Entonces, creo que me está pasando igual con ustedes. Pero bueno, yo solo espero que entiendan qué es lo que estamos haciendo, porque luego que hay unos ejercicios que desarrollar. Y entiendo que si no consultan, no preguntan, entonces entiendo que también está quedando claro. Claro como el agua del acelguate, dicen por ahí. Bueno, entonces acá tenemos algún ejercicio ya planteado para desarrollarlo. Los formatos yo se los voy a pasar para que comencemos a desarrollarlo, ¿no? Creo que la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un ejercicio en el Excel. Vamos a desarrollar un ejercicio y terminamos con eso, terminamos el ejercicio, luego les dejo uno de tarea. Esa va a ser la tarea número 3. Ustedes tendrían cubierto 3 tareas ya, y estaríamos hablando de que no necesitan más para laboratorio, ¿no? Tendríamos las 3 notas de laboratorio. Luego solo nos quedaríamos hablando un poco de la temática que tiene que ver con la unidad 2, y probablemente ahí vengan unos ejercicios, probablemente se vuelva un poco más práctico, porque vamos a tener que ver las necesidades de financiamiento, algunas evaluaciones de capital de trabajo, etcétera. Tiene que ver con el inventario también. Entonces, si vemos este ejercicio que estamos acá, dice que el 1 de julio parte de un periodo, ¿no? O sea, la evaluación lo vamos a hacer en función de un mes.
Estamos hablando de julio o probablemente este sea la base, creo. Creo que esta es la base del ejercicio que tenemos aquí desarrollado. Vamos a ver, 60.000. Aquí vienen los 60.000. Dice, pero desea saber si va a necesitar, dice este ejercicio, ¿no? En julio, no, unos inversionistas constituyen, bueno, aquí estamos partiendo de un negocio que apenas está comenzando. Dice una sociedad dedicada a las telecomunicaciones y denominada TMS World, para lo que aporta cada uno de ellos un capital. Una vez realizadas las oportunidades de inversión, en el inmovilizado, es decir, en el activo fijo y otros elementos patrimoniales, deciden dejar en caja y banco $60.000. Pero desean saber si van a necesitar recursos adicionales para evitar problemas de tesorería. Para ello se dispone de los siguientes datos o información de las operaciones estarán grabadas con el IVA del 13%, salvo que se diga lo contrario. Los sueldos y salarios mensuales son de $30.000, además se pagan $9.000 de horas extras. Las prestaciones son del 6.75, eso ya cambió aquí. Dice que aquí de las prestaciones, hablando de un 7.25 empleador, estamos hablando de, que falta un poco. El 7.25 y 7.75. Y aquí sigue igual, ¿no? 7.5 y 3%. Ok, dice entonces para el empleado una retención del 7.25 y el 3.25 en cuestiones de seguridad social. Y sufren una retención del 8% promedio de impuesto, eso lo vamos a calcular sobre las horas extra. Vamos a poner horas extra. Ven entonces que para el mes de agosto obtener un crédito de $20.000 pagadero en 3 meses a una tasa de interés del 9% y aporte de $750 de gasto de comisiones por apertura. Es decir, aparte de pagar los $20.000, tiene que pagar la comisión de $750 más los intereses del 9% dividido en el tiempo que está ahí, ¿no? La tasa del 9% es anual. Se estima que los suministros serán de $5.000 cada 2 meses. Los proveedores se les compra $70.000 en agosto, $130.000 en septiembre y $140.000 pago a 30 días. Eso tiene que ser en octubre. Luego dice, para el segundo mes se considera la adquisición de un equipo por medio de leasing a 4 años con una cuota de $25.000. Los gastos de marketing dice que son $80.000, no sé qué empresa es o que esté gastando tanto en marketing. Las ventas previstas se estiman en $200.000 para el primer mes, a partir del segundo son $300.000, pago a 30 días, vean, tenemos que jugar con los créditos. Se espera tener una subvención del gobierno por invertir en el país de $20.000, lo cual no es reembolsable, es decir, que el gobierno le va a dar alguna especie de recursos por la inversión que está haciendo en el país, una empresa extranjera. Se pide evaluar el presupuesto de tesorería económico para los 3 meses, ¿no? Respectivamente, hacer las consideraciones necesarias para cada uno, si es déficit o es superávit efectivo, qué haría con los sobrantes, con la plata, con la plata sobrante o faltante. Ahí toma decisiones, ¿no? Aquí viene lo bueno, porque no es solo determinar los resultados, sino qué va a hacer usted con ese excedente. Ok. Nos vamos a quedar hasta acá, señores, para prepararles el Excel que tengo por acá. Les voy a preparar el Excel para la próxima clase, se lo voy a subir también o compartir por el WhatsApp. Veo que la mayoría está ya conectado con el grupo en la parte estamos con la clase, estamos acá, ¿no? Veo que la mayoría está ya en el grupo. Habemos 17, significa que sí estamos todos, ¿no? Ya no hay más, según listado yo tengo 15, alguien más ha de estar por acá. Ok. Esperaría que la mayoría haya cumplido con la tarea, ¿va? que tienen ustedes. Teníamos una tarea de los conceptos que había que rellenar. Eso se venció el domingo y tienen una tarea ahí programada
Por eso digo, no voy a subir tarea todavía porque todavía tienen una ahí que se vence creo que a finales de la semana. Entonces, traten de terminar esa que tienen ustedes, que es elaborar un balance y estos resultados y hacerle cierto análisis según los literales que tienen ahí establecidos, y eso sería la nota número 2. Lick, solo una pregunta, pero esta es sobre el ejercicio que ha dejado. Sí, dígame. Dice que estaba viendo en el ejemplo que usted hizo, y usted hizo en los activos no contables, no son activos, sí creo que sí es. Puso el mobiliario y el equipo y la depreciación del mobiliario. En este caso, en el ejercicio estaba viendo que hay planta y equipo, pero la depreciación dice depreciación acumulada. Siempre iría en el mismo sector. Sí, pues lo que pasa es que no ha hecho una separación entre depreciación de planta y equipo y una depreciación de mobiliario y equipo. O sea, no hay una separación en ese caso. Los contadores muchas veces suelen hacer eso, ¿no? Así que el rubro está bien y lo pueden ubicar pues, al final, ¿no? Al final, para que les cuadre un balance, tienen que saber que el activo corriente debe estar neteado, ¿no? Es decir, el activo que tengo como tal, menos la depreciación o amortización, me va a dar el valor que debería tener, y entonces con eso va a cuadrar su balance. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna duda adicional? Dice por acá, la cosa de las prestaciones que vemos durante las clases serán disponibles en el aula virtual. Sí, si ustedes ven la clase anterior o la presentación anterior, la tienen ubicada. Vamos a ver dónde la tienen ubicada, está por acá. Acá tienen las clases. Introducción a las finanzas, creo que esta es la presentación de la clase anterior. Sí, acá tienen el material ustedes. De igual manera, voy a subir esta presentación, ¿no? Que la presentación ya la estamos terminando, solo vamos a quedarnos con la parte del ejercicio. Esperaría que el finales de esta semana estemos terminando y la próxima semana vamos a tocar otro tema, ya para ir avanzando, ¿no? Recuerden que el programa que tenemos es bien extenso y algunas cosas que nos van a detener mucho tiempo cuando lleguemos a la parte de créditos y cobros, al análisis de las políticas de financiamiento. Va a haber mucha tarea por hacer ahí. Así que gracias por su tiempo, gracias por conectarse y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches.